Bueno, buenas tardes a todos, hermanos. Gracia y paz. Bueno, vamos a estar tocando un temita muy controversial hoy en día en el mundo cristiano. Que sabemos sobre el ministerio apostólico? Sabemos que hoy en día ese ministerio es muy atacado porque supuestamente dice que no sigue estando vigente Luego, ese ministerio apostólico, sino que solamente simplemente están, como quien dice, activos los otros cuatro, pero el ministerio apostólico no. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia por referente a este tema. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Quién arranca primero? No, vamos bueno, a hablar voy a arrancar yo. Voy a arrancar yo. Exacto, ¿qué opina, señora Angus? Vale, pues mira, yo para empezar voy a opinar una cosa. Voy a opinar que el apostolado sin la autoridad necesaria no es válido. Bueno, yo como, antes de darle paso a Roberto, ¿no? Mira, como yo ya he dicho en varios videos. Claro, vamos a saber quiénes son los que creemos que el ministerio sigue vigente. Por lo menos yo creo que el ministerio apostólico sigue vigente. Angus creo que también lo cree, ¿no? Sí, Okay, perfectamente. Mauricio, Claro. ¿qué crees tú? ¿Que el ministerio apostólico sigue vigente o no sigue vigente? Para saber más o menos quiénes son los que defienden, pues, que sigue aún vigente ese ministerio. Bueno, yo he dejado la información acerca de lo que era etimológicamente un apóstol. Y un apóstol simplemente era un mensajero, un enviado. Hablando etimológicamente. Si los enviados eran directamente por el Señor Jesucristo, creo que en este caso no sería vigente. Aunque sabemos que una persona puede ser enviada a otro lugar a dejar determinado mensaje. Pero ya no son los apóstoles directos, son el fundamento directo de lo que hizo Jesús en su ministerio en la tierra. Entonces serían sucesores, por lo tanto sería un trabajo, un ministerio, pero a priori. Esa sería mi aportación, si lo puedo sintetizar. Okay, Ahora, apóstoles o discípulos o seguidores directos del Señor Jesús, porque yo también dejé ahí lo que era un discípulo, que era un estudiante, un alumno que tenía un maestro. En cuanto al enviado, al apóstol, sabemos que fueron los 12 apóstoles directos llamados por el Señor Jesús. Entonces, no, tengo algunas dudas de que si sigue ese mismo ministerio, dar lo que son... ya sabemos el ministerio en cuanto a la evangelización, sí, pero llamados directamente por el Señor, no son el fundamento de la iglesia. Así que esa sería mi aportación. Ok, bueno, voy a dar una pequeña introducción, y de aquí vamos a arrancar y a desarrollar lo que vamos a hablar. Sabemos que en nuestra era contemporánea se han levantado muchos ministros, tanto verdaderos y falsos, anunciando el llamado de Dios hacia lo que es la parte del ministerio apostólico. Entonces, estos han sido criticados y atacados y muchas veces satirizados. De allí surge esta hipótesis, pues. ¿Es posible bíblicamente y lógicamente aceptar y defender el ministerio apostólico en nuestros tiempos? En otras palabras, ¿está en vigencia el ministerio apostólico? Entonces, en ningún momento esto que vamos a hablar, ¿verdad?, tiene la finalidad de convencer o inclusive ofender a lo que discrepan de que aún no sigue vigente, ¿ves? Porque sabemos que nadie es dueño de la verdad, nadie. Dice la Biblia que solamente el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y como humanos estamos propensos a fallar muchas veces y a equivocarnos. Pero esto de ninguna manera es una excusa a los que vamos a hablar, por lo menos a los que defendemos de que sí sigue vigente. Ricardo, Dime. después me dan la palabra. Sí, claro. Mira, Claro. No sé si me entendieron bien la parte donde dije que yo sí creo en un ministerio No, claro, posterior, sí. Pero que vamos habla a lo del mismo evangelio que tiene la misma función. ¿ya? Sí, claro. Las buenas nuevas. Eso, Claro. Sí, Lo que pasa es que lo estamos diciendo para los que nos vean que no creen, pues. Claro, lo que yo, ¿no?, mi postura mía,
es que como prioridad los apóstoles llamados por el Señor Jesús son directamente llamados en el siglo I. Los que ahora dicen que los llamó el Jesús a ese ministerio están mintiendo. Claro, vamos a hablar. Entonces, el ministerio apostólico sí puede seguir con las mismas directrices, pero no son llamados directamente por Jesús. Por lo tanto, no son los apóstoles de Jesús. Ok. Bueno, vamos a empezar, arrancar con un pasaje que es Efesios 4:11. Dice de la siguiente manera, dice: y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. Eso lo dice Efesios 4:11. Entonces debo mencionar que no se limita a los apóstoles. Dice aquí este pasaje claramente que se contemplan los 5 ministerios. Entonces, leyendo el contexto, debemos apreciar que es el mismo Señor Jesucristo quien constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En otras palabras, los apóstoles no se autoproclaman, son constituidos por Cristo y son constituidos junto a los otros ministerios. Entonces aquí podemos ver claros puntos que podemos entender que aún siguen vigentes los 5 ministerios completos, sin negar ninguno. El primero dice que perfecciona a los santos para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ve? Y estarán en vigencia hasta, mira lo que dice, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Sabemos que ahorita nosotros no somos varones perfectos. Cristo todavía no ha venido. Entonces eso quiere decir que aún siguen vigentes los 5 ministerios. O sea, son necesarios los 5 para la perfección del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes por donde quiera de todo viento y doctrina. Entonces, a partir de esta primera evidencia, podemos concluir que los 5 ministerios, entre ellos, obviamente, el apostolado, está en vigencia hasta nuestros días. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Siguen vigentes. Entonces, lo que dice Roberto, concuerdo con él, yo por lo menos lo veo así, que hay 3 tipos de apóstoles, ¿ok? Entonces, la palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa delegado, específicamente embajador del evangelio, enviado, comisionado de Cristo. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Es exactamente lo que nos dijo Roberto. Entonces, en la Biblia, por lo menos yo en general puedo ver 3 tipos de apóstoles, bien diferenciados según su llamado. ¿Ve? El primero fue Jesucristo. Hebreos 3:1. El Señor fue el apóstol del Padre, pues Él fue el que lo envió. También el Padre que envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan 5:37. También se menciona en la parábola de Mateo 21:37, en Juan 3:17 y Juan 6:57. Entonces debo mencionar que el apostolado del Señor Jesucristo fue único e irrepetible. ¿Ven? Lo podemos ver en Hebreos 9:28 y 1 de Pedro 3:18. El segundo tipo de apóstol, los 12 apóstoles de Jesucristo. Mateo 10 del 2 al 4 lo dice. También llamando apóstoles del Cordero son 12 y nada más. Judas Iscariote, debido a su crimen, no lo que hizo obviamente, fue separado y sustituido por Matías. Esto también tienen evidencias únicas para su tipo. Cuando escogieron al sucesor de Judas, estas fueron las características que buscaron. Es necesario, dice la Escritura, pues que de estos hombres se han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Eso lo podemos leer en Hechos 1 del 21 al 23. Además, Jesús le dio instrucciones específicas a estos 12. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10, lo dice Mateo 10 del 5 al 22. Además, Mateo 10, 23 dice:
cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Estos tienen su nombre en los cimientos de los muros de la ciudad. Apocalipsis 21:14. Y están los otros apóstoles, que estos apóstoles ministran después que Cristo ascendiera al cielo. Luego de eso, el Espíritu Santo fue enviado para ser el consolador que está y estará siempre con nosotros. Pablo lo dijo en 1 Corintios 1:1. Dice, él nunca fue contado entre los 12, el apóstol Pablo. Y es bastante lógico pensar que él forma parte de una nueva, en este caso, de un nuevo orden apostólico. De hecho, lo consideró el apóstol sui generis de este nuevo tipo. Bernabé, Hechos 14:14, también en el verso 4 se menciona en plural a estos apóstoles. Timoteo y Silvano, 1 Tesalonicenses 1:1 y 2:6. Estos dos, debo explicarlo. El de 1:1, lo que escribe en la epístola son tres. Son Pablo, Silvano y Timoteo. Y en el 2:6 los autores se llaman en plural apóstoles. Epafrodito, Filipenses 2:25. Pero me es necesario ahora, dice, enviarles al hermano Epafrodito, mi asistente y colaborador, pero apóstol suyo y suministrador de mis necesidades. Filipenses 2:25, en su versión de la Biblia Pichita. Nótese que la palabra apóstol usada aquí viene de la palabra apostelos, que usamos al principio. También es necesario citar 2 de Pedro 3:2, en donde él habla de sus apóstoles. Es claro que él mismo no se menciona y es dudoso que hablase de los 12 sin citarse él mismo. Entonces, bueno, hasta aquí quiero llegar a este tema, a ver qué opinan ustedes de esto, para luego continuar. No, claro, mira, es que hay varios tipos de apóstoles. Es que no sé qué pasa con Roberto, pero es que él tiene un punto muy interesante y está en lo correcto. ¿Por qué? Porque el primer tipo de apóstoles, por ejemplo, ya como tú lo has dicho, ¿no? La palabra apóstol viene de apóstoles, que significa enviado. Lo que pasa es que ahora, bueno, eso más adelante lo vamos a profundizar, ¿no? Que se tiene un mal concepto de un apóstol. Ahora en día, los que se dicen ser apóstoles creen que son los que mandan dentro de las congregaciones de ellos, ¿no? Que mandan un conglomerado de pastores. Entonces, ellos tienen una percepción de que un apóstol es el que manda pastores. O sea, el jefe, el jerarca de los pastores le llaman apóstol. Eso es una mala percepción. ¿Por qué? Porque ellos, como tú lo has dicho, hay una clase de apóstol que es diferente a la otra clase de apóstoles que menciona ya después con Pablo y Bernabé, Timoteo y Silas. Esta clase de apóstoles del Cordero, que son los 12 apóstoles, es una clase totalmente diferente. Son enviados directamente del Cordero, porque recordemos que Jesucristo no había muerto en el madero. Y a los 12 apóstoles se les entregó el Padre a Jesucristo. O sea que era una clase especial de apóstoles, ¿no? Era una clase de misioneros, porque para mí un apóstol es sencillamente un misionero. Ahora le llaman, es que muchas personas se asustan con la palabra apóstol y la estigmatizan. No hay que estigmatizar la palabra apóstol. Un apóstol es un misionero, una persona que va a un sitio, a una región desde cero. Va a predicar, va a evangelizar, va a hacer discípulos. Eso es un apóstol, un misionero a otras regiones. Es un misionero. O sea que la palabra apóstol es equivalente a misionero. Pero el problema es que ahora en día han estigmatizado la palabra apóstol. Ahora creen que el apóstol es una persona que tiene un alto rango, un alto privilegio dentro de una específica congregación. Por eso es que yo concordé mucho con lo que dijo Roberto, porque mucha gente no entiende que los 12 apóstoles, la clase de los 12 apóstoles era única. Son enviados, eran misioneros, pero misioneros directos y colocados. O sea, los 12 apóstoles, como dice la Biblia, ¿no? Jesucristo mismo lo dijo: a los que me distes, yo les he dado la palabra, los he enviado. ¿Por qué? Porque los 12 apóstoles fueron dados por el Padre a Jesús, directamente por el Padre a Jesús. Por eso es que cuando lo dijo, a los que me diste no se perdió ninguno, sino el hijo de perdición, que era Judas. Los 12 apóstoles fueron directamente dados por el Padre a Cristo. Y son 12 apóstoles de una orden totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos en vista, ¿verdad? Vivenciales de Cristo Jesús, directos. Escucharon la palabra del Maestro directamente. Por eso se les llama misioneros. Para mí un apóstol,
Los apóstoles del Cordero eran misioneros especiales que presenciaron a Cristo, el mensaje de la salvación. Por eso es que esos nombres de ellos estarán en las columnas de la Nueva Jerusalén. Esos misioneros estarán en el nombre de ellos escritos en las 12 columnas de la Nueva Jerusalén. Entonces, por eso aquí está Roberto, yo concuerdo mucho lo que dice Roberto. ¿Por qué? Porque los 12 apóstoles eran una orden especial, no eran cualquier cosa. ¿Cómo se llamó los 12 apóstoles del Cordero? Apóstoles con un privilegio especial, con una misión especial. Mira, y por eso es que yo digo, la palabra apóstol ha sido estigmatizada. ¿Por qué? Porque el apóstol es un misionero. Son misioneros. Es equivalente a un misionero. Son enviados. ¿Enviados a qué? A dar un mensaje. Por eso es que esos apóstoles modernos, que yo no creo que... Porque el problema de estos apóstoles modernos, Ricardo, el problema es que ellos creen que la palabra apóstol es un jerarca y es un mandamás de la iglesia y que tiene un alto rango. ¿De dónde tomaron este concepto? De la Iglesia Católica Romana, porque el Papa es el apóstol. Ellos al Papa le dicen apóstol, para ellos un apóstol. Pero entonces el Papa ya no se convierte en un misionero, sino en un jerarca. Entonces la palabra apóstol no hay que estigmatizarla. Solamente significa que es un enviado, un misionero de una región a otra. Y es más, Pablo mismo lo dijo, que a los apóstoles eran sentenciados a muerte. O sea, un apóstol, decir que una persona es un apóstol en tiempos de Jesús era como colocarse la soga al cuello, porque eso no lo podía decir cualquiera. Un misionero en el tiempo de Pablo y Silas o de Bernabé, eso no lo podía decir cualquiera, pero estos apóstoles modernos que han surgido ahora, que para mí solamente son payasos, que están llenos de orgullo. ¿Por qué? Porque ellos toman el título de apóstol como si fuera un título de jerarquía. Y el apostolado no es un título de jerarquía. El apostolado sencillamente es un título que significa servicio de ser misionero de una región a otra. Por eso es que yo no estigmatizo esa palabra apóstol. Apóstol sencillamente es un misionero. Ahora, ¿qué piensas? Bueno, ya aporté demasiado, pero bueno, ¿qué piensas tú? O sea, mira, perdón, quisiera finalizar con esto. Sí hay apóstoles porque sí hay misioneros. Un misionero es un apóstol. Va de una región a otra predicando el evangelio y abriendo y discipulando personas en una región donde no hay evangelio. O sea que ese es un apóstol. Para mí ese es un apóstol. Un misionero es un verdadero apóstol. Los apóstoles que están surgiendo ahora en estas iglesias modernas, que solamente quieren jerarquizar la iglesia y ser el mandamás sobre un grupo de personas, ellos no son apóstoles. Ellos se colocan títulos porque ellos creen que ser apóstol es ser jefe de otras personas, es el jefe de pastores. Es un concepto totalmente errado, distorsionado. Han distorsionado la palabra apóstol totalmente. Bueno, ¿qué piensas? Bueno, ya hablé demasiado. ¿Qué piensas tú, Teddy? ¿Qué pienso yo sobre esto? Bueno, pues yo difiero un poquito de ustedes. Difiero un poquito en el aspecto de los 12. Vamos a ver. Si pensamos, la iglesia primitiva se organizó por 12 elegidos por Cristo Jesús. Como él bien dijo, vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a ustedes, ¿vale? Entonces él organizó la iglesia con ciertos cargos dentro de la iglesia, incluyó los 12 apóstoles, por supuesto. Sabemos que la iglesia está soportada sobre, como dice la Biblia, sobre apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús mismo. Entonces, ¿qué opino? Pues opino dos cosas. Opino que había algo que se tenía que cumplir. Bueno, voy a empezar hablando primero de Matías. Matías fue el único apóstol que no fue directamente nombrado por Cristo Jesús, pero fue nombrado debido a dos cosas. Reunía los requisitos, él anduvo con Cristo Jesús, lo conoció, y también fue testigo de la resurrección de Cristo. Luego reunía, digamos, las dos cosas que pedían para que uno fuera apóstol, ¿vale? Aún así, aunque lo echaran a suertes, antes de echarlo a suertes, hicieron una oración, el apóstol Pedro, hizo una oración para definir si era el candidato bajo oración y bajo el Espíritu Santo, si era el candidato que podía formar parte de los 12. A él no lo nombró Cristo. Él rompe el esquema de que tenga que nombrarlo Cristo directamente.
Él siguió, aparte de Matías, siguió siendo apóstol hasta el fin de sus días. No hay mucho escrito de él, no sabemos por qué, quizás a lo mejor falta el evangelio que él escribió, no lo sabemos. Realmente no sabemos si él escribió o no escribió. No lo sabemos porque no disponemos de muchos. O sea, yo por ejemplo pienso que realmente los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero yo no creo que los demás apóstoles no escribieran. Sabemos que han escrito cartas, han escrito cosas, pero yo pienso que también, en mi opinión, pienso que hay evangelios que también ellos escribieron y por circunstancias han desaparecido. No lo sé. Me extraña mucho que de 12 apóstoles solamente realmente escribieron el evangelio 4. Bueno, sigo opinando. Matías fue el único, como repito, que no fue directamente nombrado por Cristo, pero sí fue afectado, tanto por la Iglesia como por los 12, fue digamos, soportado como apóstol. Significa una cosa, significa que tenían autoridad. O sea que ya no necesariamente hacía falta que Cristo estuviera para nombrar a un apóstol. ¿Por qué? Porque Cristo les impuso las manos a los apóstoles que él eligió y les dio autoridad. Y con esa misma autoridad ellos nombraron a Matías. Si no, no hubieran podido nombrar a Matías, pero sin embargo sí lo nombraron. Bueno, entonces había una profecía muy culminante que hay que estar pendiente de esa una de las profecías antes de la segunda venida de Cristo, y es bíblica totalmente, que es la gran apostasía. Sabemos que mientras estuvieron los apóstoles no hubo ningún problema. El problema fue cuando entre los apóstoles no se podían comunicar y cuando empezaron a matar a apóstoles, ¿vale?, a largas distancias. Por ejemplo, a Pedro lo mataron en una zona, a Esteban lo mataron en otra. Ya faltaba comunicación entre ellos, porque iban muriendo y no podían nombrar a otros apóstoles. ¿Por qué? Porque realmente los apóstoles llegó un momento que estaban perseguidos. Esto dio paso a la afirmación bíblica, la gran apostasía. Y eso se correlaciona con las palabras del Antiguo Testamento que dice: irán de mar en mar y de isla en isla buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Eso ya pronunciaba que cuando desaparecieran los apóstoles se iba a venir la gran apostasía. De hecho, cuando los apóstoles ya desaparecen de escena, desaparece la autoridad. Es que es muy importante eso, aunque pensemos que no. La autoridad mediante la imposición de manos es muy importante y eso desaparece con los apóstoles. Desaparece. Lo que trae la gran apostasía. ¿Y entonces qué empieza? Pues empieza Constantino, por ejemplo, y los primeros católicos, ¿vale?, que para unificar el Imperio Romano mezclaron paganismo con cristianismo. Y con eso mezclaron, porque Constantino quiso unificar el imperio, aunque tuviera que sacrificar algunas ideas cristianas e incluir ideas paganas por en medio para unificar el imperio. Él tenía como fin solamente unificar el imperio. Bueno, hay una segunda profecía bíblica, que esto nos olvidamos y no nos paramos a recapacitar. La Biblia dice que antes de la segunda venida de Cristo tiene que haber una restauración de todas las cosas. Es así. Si Cristo montó una iglesia, Él formó la iglesia. La iglesia de hoy en día tiene que ser exactamente como era la iglesia de Cristo en la antigüedad. Exactamente igual. No podemos montar otra iglesia diferente. Si montamos una iglesia diferente a como Cristo estipuló su iglesia, ya no es la iglesia de Cristo, es la iglesia del hombre. Entonces, yo como miembro como miembro mormón que soy, nosotros pensamos que habían tres pilares angulares dentro de los apóstoles, que era Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan eran los pilares dentro de los 12 apóstoles. Y estos, la única forma en que hubiera una restauración de algo es que vinieran, porque ellos tienen en cuenta que ellos murieron y ascendieron a los cielos. Ellos son seres resucitados. Ellos, los apóstoles, son seres resucitados. La única forma en que ese sacerdocio y esa autoridad de nuevo, y concordara con las escrituras bíblicas, de nuevo venir a la tierra, simple y llanamente podía ser por mediación de una aparición. No podía ser de otra forma. Y así es cuando John Smith relata que Pedro, Santiago y Juan se aparecieron, le impusieron las manos y de nuevo el sacerdocio volvió otra vez a la tierra. Eso es parte de la restauración. Si no pensamos así,
Entonces los apóstoles que hay ahora mismo en todo el mundo no sirve ninguno para nada. Para nada. Podemos pensar así, un apóstol es un predicador. Bueno, también puede ser un discípulo, un predicador. Y eso, yo puedo ser un discípulo, y puedo predicar todo el día la Biblia, y puedo ir de pueblo en pueblo predicando la palabra. Pero eso no me cataloga como apóstol, ni me da autoridad como apóstol. Ahora bien, ¿en nuestra iglesia tenemos apóstoles? Sí. ¿Cuántos tenemos? 12. Muy bien. Pero ellos tienen alguna jerarquía dentro de la iglesia. La única jerarquía que tienen es apoyar al profeta evidente revelador que tenemos, ¿vale? Y estos 12 lo único que se encargan es de viajar y de predicar las buenas nuevas donde se les envíe, da igual. Ellos pues igual están en Filipinas, como igual están en Estados Unidos, como igual vienen a España, como igual van donde se les envíe. Entonces la relación no es por jerarquía, no es porque uno sea apóstol, aquí ordeno y mando y ya está. No. Eso no, porque no es así. En nuestra iglesia, un apóstol primero tiene que demostrar amor al prójimo, tiene que ser muy amoroso y tiene que estar dirigido por el don del Espíritu Santo y las palabras que transmita, que te lleguen directamente al corazón y a la mente. De lo contrario, no sirve para nada. Pero eso es parte de la restauración, como he dicho antes. Eso es mi punto de vista sobre los apóstoles. Allí lo que está diciendo Angus, hay cosas que no estoy de acuerdo, pero bueno, él cree, en resumen, tú crees que el ministerio apostólico existe. Y con referente a la parte de lo que yo estaba hablando con anterioridad, es que sí, efectivamente, hubieron 12 apóstoles, como ya expliqué, escogidos directamente por Cristo, pero también vemos a los demás apóstoles, como por ejemplo los que nombré, que fueron escogidos en este caso por Pablo. Entonces, vemos a Bernabé, vemos a Timoteo, Silvano, a Epafrodito, ¿ves? Pero hay cosas que debería diferenciar un apóstol, como dice Angus. O sea, tú puedes ir a predicar, pero si no, eso no te da el derecho de que te digan, no, yo soy apóstol porque bueno, yo predico, yo no. O sea, hay algo que diferencia a un verdadero apóstol. Por lo menos el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:1, él dice de la siguiente manera, ¿ves? A los que son verdaderos apóstoles, pues la señal de un verdadero apóstol. Dice, no me negarán ustedes que yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol, pues he visto a Jesús nuestro Señor, y ustedes mismos son el resultado de mi trabajo en la obra del Señor. Puede ser que para otros yo no sea apóstol. Obviamente, para muchos quizás no eran apóstoles, porque supuestamente Pablo, Jesucristo no lo escogió directamente, pues estando Cristo en vida. Me imagino que Pablo por eso lo decía. Pero para ustedes sí lo soy, porque el hecho de que ustedes estén incorporados al Señor prueba que en verdad lo soy. O sea, claro, ten en cuenta, Ricardo, una cosa. Uno de los sellos de un apostolado, de apostolado es ese, pues, que tu ministerio... Se escucha muy bajo, no sé quién es el que tiene el problema o yo, pero se escucha bajo. No sé si me escucha. ¿Se escucha bajo o se escucha...? No, yo escucho bien. De pronto esos son los settings que tienes en el... Sube un poquito el volumen, Ricardo. Ya lo subí. ¿Se escucha mejor? A ver, habla un poco. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ahora se te escucha un pelín bueno, más fuerte, sí. Entonces, lo que siga diciendo, una de las pruebas de que alguien sea apóstol es eso, o sea, que el trabajo que, como decía Mauricio, que haga un trabajo, en este caso, de discipulado, y que mucha gente se pueda convertir. Además que no solamente eso, sino que un apóstol es el que establece el fundamento de la doctrina de Cristo, o sea, es el que tiene el fundamento, o sea, que puede poner el fundamento. Lo dice Efesios 2:20. Tiene revelación de la palabra de Dios, segunda de Pedro 3:15 y 16. En este caso confirman el cuerpo de Cristo, las iglesias. Hechos 15:41. Llevan gobierno a la iglesia, es decir, el reino de Dios a la iglesia. 1 Corintios 11:1 al 34. ¿Ves? Guerrean contra la oposición del enemigo, 1 Corintios 16:9, y cubren, en este caso, también otras congregaciones. Obviamente sabemos, como decía Mauricio, que hay apóstoles que no son, que son apóstoles falsos, que más están pendientes del dinero, de sacar el dinero a la gente y de obviamente enseñar doctrinas que son contrarias a la palabra. Por lo menos un apóstol conocido, entre comillas, en la cristiandad, es el apóstol Guillermo Maldonado. ¿Y qué blasfemia enseña él? Por lo menos una de las blasfemias que él enseña es que el pecado del hombre fue robar el diezmo a Dios. O sea, imagínate qué locura es esa. O sea, el pecado del hombre en el Edén fue robar el diezmo a Dios.
Y otra que él dice que para tú poder ser bendecir a los demás, tú tienes que ser primero bendecido con dinero, con luz. O sea, son cosas que te dan a entender que no es un verdadero apóstol. No es un verdadero apóstol. Entonces, muchos creen que los apóstoles no existen. O sea, como ya vemos, pues, debido a muchos falsos apóstoles que se han levantado. ¿Ves? Por lo menos ellos usan mucho el libro de 1 Corintios 15:6, que dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Entonces, muchos creen que Pablo está diciendo que él iba a ser el último apóstol, pero al leer el contexto, se puede apreciar que lo que él quería decir es que él fue el último en ver al Señor Jesucristo, lo cual no significa que no iban a ser, que no iban a haber otros apóstoles. ¿Ves? Que no iban a ver, o que vinieran, sino que hasta el momento él había sido el último en verlo, pues que Juan lo volvería a ver, por supuesto, Apocalipsis 1, 12, 13, y nosotros también lo veremos algún día en 1 Corintios 13, 12. Entonces algunos afirman que nosotros, Ricardo, pero nosotros tenemos que analizar una cosa para no saber pensar. Tú te pones en el lugar de los apóstoles, cuando ya tienen elegido a Matías, y que ahora aparezca Pablo 18 años después, que diga que es apóstol, porque ha visto una visión en el camino a Damasco. ¿Tú te imaginas los otros apóstoles en el compromiso que les ponía a ellos? O sea, claro, en el dilema, porque claro, ellos habían conocido a Cristo directamente, pero Pablo tenía que convencer a los apóstoles que había tenido una visión, que lo había visto mediante una manifestación divina. Entonces tú ponte en el lugar ese. Y los 12 estaban estipulados, estaba Matías. Ahora aparece Pablo y dice: bueno, a mí se me ha aparecido el Señor en el camino de Damasco. ¿Vale? Pero tú ponte en el lugar de los demás apóstoles. Una visión. Se te ha parecido Cristo. Yo no sé si es un debate o son aportaciones esperando el momento a continuar. No, son aportaciones. No son debates, son aportaciones, puntos de vista, ya está, no es un debate. La verdad no estamos aquí para... Yo la verdad no quiero debatir con nadie hoy, o sea, quisiera solamente escuchar el punto de vista y respetar los puntos. Exacto. Sí, quería solamente recalcar eso, ¿no? Que nos pongamos un poco en el lugar de los apóstoles cuando el apóstol Pablo dijo esto, ¿no? Que me imagino que, pues claro, al principio les sonaría raro, dirían: bueno, a ti se te ha aparecido Cristo 18 años más tarde, y nos dice que se te ha aparecido en el camino cuando tú has sido perseguidor de cristianos y has hecho todo lo que has hecho. Los pillaría un poco descuadrados, me imagino, a más de uno de los apóstoles. Aún así se reconoció a Pablo como apóstol, finalmente. Mira, yo tengo una percepción en cuanto a lo de... Bueno, primero que todo lo de Matías. Pues sabemos que se echaron suertes sobre él y la Biblia dice en Proverbios 16:33 que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea que al fin y al cabo eso fue... Mucha gente dice que no, que Matías no fue apóstol. No, sí lo fue. ¿Por qué? Porque Proverbios 16:33 lo patrocina. O sea, patrocina las palabras que están escritas ahí en Hechos capítulo 2, o al final del capítulo 1. O sea, no tengo ningún problema con Matías, porque Matías estuvo presente durante la predicación de Cristo, pero Pablo, 18 años después, aparece como apóstol. Pero él mismo lo dice, ¿no? Que es como un abortivo, el último de los apóstoles, pero no se refiere ahí a que él sea un apóstol del Cordero, ¿no? Porque ya los apóstoles del Cordero eran 12 y el reemplazo Matías, y bueno, ya eso lo dejamos aparte. Claro, y eso fue lo que yo puntualicé más arriba, pues que es otro tipo de apóstoles. Por eso lo diferencié, lo diferencié para que más o menos viéramos los tipos. Por eso dije 3 tipos de apóstoles son los que yo creo que existen. O misioneros, mira, mira, Ricardo y Teddy y Roberto, no estigmaticemos la palabra apóstol, llamémosle misionero o enviado, que es lo mismo. O sea, el problema es cuando estigmatizamos la palabra apóstol. Creemos que el apóstol es prácticamente un ángel con alas, no. O una persona humana que hace milagros, no. El apóstol es una persona que va de un sitio a otro a una... Claro, es que los 5 ministerios es eso, o sea, porque lastimosamente es como tú me has dicho, no solamente el apostolado se ve como que si fuese una jerarquía, sino los propios 5 ministerios, el pastoral, el profético, y entonces lo que tenemos que entender y que muchos vean, o sea, en los que nos están viendo, los que nos van a ver, es que los 5 ministerios están para servir a la iglesia. Es que lo dice la palabra, por eso lo leí, Efesios 4:11 dice que están
para perfeccionar al cuerpo de Cristo, o sea, para ayudar a que Exacto. el cuerpo de Cristo pueda alcanzar la estatura de varón perfecto hasta que venga Cristo. O sea, es algo que, o sea, son necesarios en la iglesia, obviamente para los nuevos creyentes, a los que van a aprender, a los que están en este caso iniciándose en el camino del Señor. Y no los veamos como si fuesen jerarcas, como que si fuesen los jefes, ¿no? ¿Ves? No es así, pues. Y antes de darle paso a Roberto, porque quiero... Sí, vamos a ver, Roberto, ¿qué opina? Roberto, porque aquí estamos a aprender de todos los unos de los otros. O sea, yo aquí vine a aprender también y eso es bueno una charla amena donde podamos exponer los puntos de vista bíblicos, ¿no? 1 Corintios 4. Bueno, yo voy a hablar un poquito también porque... Sí, claro, Roberto. Claro, a ver, el tema, Mauricio tiene mucha razón cuando, y concuerdo con él cuando dice que nos estigmaticemos. A ver, lo dije en el chat ahí escrito que no es un título místico ni una unción especial, simplemente un enviado, es un subordinado, ¿no? Es mandado por alguien, ¿m? A una misión, a dar un mensaje específico, ¿m? Entonces, estos 12 apóstoles, que fueron llamados directamente por el Señor, ellos son los primarios, los que ponen el fundamento, ¿no? El fundamento se pone una sola vez. Entonces, ¿qué quedarían después? Bueno, apóstoles secundarios, no son apóstoles falsos tampoco, pero ya hay otro rango, ¿no? No estamos diciendo que los primeros tampoco eran tan especiales, no, como los llamó Dios, los llamó el Señor Jesucristo, estaban capacitados, ¿no? Diferente a lo secundario y a lo que viene después. Entonces, para mí, yo igual comparto lo que dice Mauricio, no como esta gente de ahora que cree que es un título especial, casi un ungido, un mesías, con un alto rango, mucho más que los pastores y otros servidores como diáconos. Entonces no, simplemente es un subordinado a una misión especial y a otro lugar. Pues, me parece que no pastorean localmente y ellos hacen este tipo de, levantan misiones evangelísticas y esa es la función de ellos. En pocas palabras y sintetizando, muchos de ellos se aprovechan, muchos de estos pseudo apóstoles se aprovechan de eso y quieren tener como subordinados a los pastores. Otra gente, como que ellos tienen una distinción especial y no es así. Entonces hay que leer bien el contexto para no caer en anacronismo, como siempre lo he dicho yo. Entonces ver bien este tema, que es un tema delicado, controversial, pero si seguimos la escritura y el contexto vamos a ir sacando todas estas dudas y despejando. Eso sería. Y mira, es que es importante, pero es que me gusta que Roberto tenga ese mismo pensamiento, ¿no? Esa unidad, esa unanimidad en el espíritu, porque es importante tener un mismo discernimiento acerca de todos los contextos en cuanto a la palabra apóstol, ¿no? Porque ya ahora en día se ha perdido prácticamente el significado de esa palabra, porque ahora se trata como de jerarquizar la iglesia, pero con una intención. ¿Cuál es la intención de jerarquizar la iglesia? De tener gente en sumisión. Porque para mí, pues si yo digo, no, yo soy un apóstol, los demás, los miembros que no han leído bien la Biblia, que apenas están comenzando, van a tomar ese título como un título honorario. O sea, que van a empezar a pensar que esa persona está en un alto rango y que ese título lo hace un alto líder. Prácticamente toman ese título como para subyugar a las personas o a los adeptos que tienen. Y ese es el peligro, ¿no? Que se está viendo ahora en muchas congregaciones cristianas. Que yo paso aquí en Estados Unidos, aún en inglés, iglesias americanas, hispanas, lo que sea. Ya ese título ya lo han tomado como un título de alta jerarquía dentro de las congregaciones cristianas, pero que eso es tomado del catolicismo. El catolicismo, como ya sabemos, ¿no? El Papa de Roma, para él es el gran apóstol, el apóstol. Ese es el apóstol de ellos. Pues claro, como ya tienen esa mentalidad
de jerarquía en sus cabezas, que no estaban en las congregaciones católicas, vienen a la iglesia cristiana y asumen ese mismo rol de sugestión ante una persona en alta jerarquía. En la iglesia de Cristo no existen las jerarquías. Jesucristo lo dijo. El que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. Punto. Desbarató cualquier dogma, cualquier intuición de estar una persona en más alto grado que otra. Ahí le desbarató totalmente el pensamiento de orgullo a cualquiera. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dijo, vea, yo siendo el maestro y siendo el Hijo de Dios, yo he venido a ustedes no como quien los subyuga, yo he venido a servir, y hasta le lavó los pies a los discípulos para mostrarle qué es el servicio. El servicio no es estar en un estrado y que las demás personas estén allí como borregos obedeciendo ciegamente a esa persona. Ese no es un espíritu cristiano. Entonces, ese es el problema que yo estoy viendo ahora en muchos, lamentablemente lo digo y tristemente, hay muchas personas que siguen a otros que se creen líderes, que no han entendido el pensamiento cristiano, el pensamiento en cuanto al servicio. Un ministerio es un servicio. Un ministerio no es estar en más alto rango y que las demás personas estén sujetas a mí, que yo sea más que las demás personas. Cuando un sujeto se cree más que otro, ahí ya no hay evangelio. Ahí ya hay la palabra de Dios. Prácticamente no hay palabra de Dios. Ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Sí, dale. No digo, a Mauricio, que ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Cuando uno coge ese cargo y esa jerarquía para sobrepasar su cargo realmente. Porque bueno, es verdad lo que tú dices, que Cristo realmente lavó los pies a los apóstoles para demostrarles su misión y todo. Pero también debemos de pensar una cosa, que los apóstoles tenían autoridad. Y esa autoridad los discípulos no la podían sobrepasar. O sea, vamos a ver, el tema quizás no estaba bien enfocado. Pienso que un apóstol, digamos que tiene un poco más de autoridad. No hablo de los apóstoles nuevos de ahora que se autoproclaman a sí mismos apóstoles por tener un cargo importante y por estar por encima. Pero si planteamos la Biblia originalmente como está en el Nuevo Testamento, sabemos que los apóstoles, nadie había por encima de los apóstoles, solamente Cristo. No había nadie más por encima de ellos. Entonces, ¿ellos qué tenían que hacer? ¿Predicar con amor y con caridad? Por supuesto. ¿Podían sobrepasar su cargo? No, no podían sobrepasar porque Cristo les enseñó a ser humildes. Hoy, ¿qué sucede? Que utilizan ese cargo para, digamos, rebajar al miembro que vaya allí o al rebaño que tengan a su disposición, los rebajan y les ponen una jerarquía, demasiado jerarquía. O sea, mis palabras son infalibles, ¿me entiendes por dónde voy? Y ese es el problema. Paso palabra. No sé qué quiere aportar. Yo quiero decir unas cosas. Bueno, otra vez coincido con Mauricio, pero yo seguiría con ese mismo ejemplo de este capítulo, Mateo me parece que está, donde claramente Jesús dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de sus súbditos, pero mi reino no será así. Entonces ahí está dejando claro que en el reino de Dios no existe esto de que uno es mayor que el otro, no, ni que uno tiene autoridad sobre otro. Lo que pasa que es diferente las funciones, y ahí está dejando muy claro que el que quiera ser grande en el reino de Dios será servidor de todos. Entonces el liderazgo, según Jesucristo, es servir, es servir a los demás. Nunca pone esto de que tú vas a tener un grado más alto jerárquico que el otro. No. Las funciones son diferentes. Solamente los apóstoles llamados directamente por el Señor Jesús, están capacitados con unos dones especiales, que ya ahora no los vemos. El que quiera decirle poderes ya me da igual, pero son capacitados de forma diferente a los que vinieron después. Y son llamados directamente por el Señor Jesús. Entonces simplemente esa es la diferencia. Pero en esos pasajes donde esta mujer quería poner en una posición a sus hijos, él le dijo que no sabía lo que estaba pidiendo, porque los gobernantes
lo que hay ahora en el sistema gubernamental, ¿no? Si lo vemos ahora en este contexto también, ellos se enseñorean de los demás, pero en el reino de Dios no es así, ¿no? Así que fue muy claro el ejemplo que puso con ese texto Mauricio. Eso sería paso a palabra. Sí, evidentemente es así. Aunque el ministerio apostólico, obviamente como todos los ministerios, son unos misterios que en este caso ejercen autoridad en el sentido de poder enseñar, o sea, de enseñar. Pero en el caso de quererse creer más que los hermanos o imponerse o utilizar eso como un rango, como algo jerárquico, lo están haciendo incorrectamente. Porque precisamente Jesucristo, siendo obviamente un Dios todopoderoso, un Dios poderoso, él se hizo semejante a los hombres y sirvió. Dice, yo vine a servir, y sirvió a sus apóstoles, siendo alguien de autoridad. Entonces, así son los mismos los ministerios. Yo veo que los ministerios que están encargados para perfeccionar el cuerpo de Cristo, más de ser pastor, ser evangelista, ser profeta, ser maestro, etcétera, yo pienso que ellos deberían tener un corazón paterno, o sea, que amen a la gente, que amen a las personas, en el sentido de que les duela, en este caso, lo que quizá las personas estén pasando, la situación que estén pasando. Porque vemos hoy en día en una gran parte de las iglesias de la cristiandad, es que no tienen ese amor. O sea, simplemente ellos aman a las personas que tienen dinero, ¿ves? Pero las personas que quizás vengan en una situación de pobreza, problemas en todos los aspectos, pues en áreas de su vida, o sea, los desechan, no les importa. Entonces yo pienso que los 5 ministerios deberían tener ese corazón, en este caso el mismo corazón del Padre, el mismo corazón de Jesucristo, de amar a las personas por igual, pues, y no imponérseles como si fuese una jerarquía al cargo. ¿Sabes cuál es el problema, Ricardo? Otro problema. Se autoproclaman apóstoles llamados por Cristo. Eso es lo peor de todo, porque cualquiera se podría llamar apóstol, pero ellos dicen que fueron llamados directamente por el Señor Jesús, en una revelación, en un sueño, directamente. Entonces, esa autoproclamación es la que yo encuentro rara. O sea, cualquiera ahora, fanfarrón, se levanta y dice que él es apóstol. Claro, porque lo ven como algo místico. Tienen que ser llamados por el Señor Jesús. Lo han dicho claro, Roberto y Ricardo, es un cargo místico. Es que cuando cuando se estigmatiza una palabra es impresionante, ahí entra el misticismo. Mira, y también ha entrado el misticismo en la palabra ministerio, porque ministerio es un servicio. Yo no le veo otra cosa a lo que es un ministerio. Ministerio es solamente servir a los demás. ¿Y quién es mayor? ¿El que sirve o el que es servido? Pues claro, el que es servido es mayor. Claro, de hecho, ministerio significa trabajo. Exacto, y el mayor es el que está recibiendo de parte de aquella persona que se está ejerciendo el trabajo. O sea que prácticamente un servidor o una persona con ministerio es un servidor de aquella persona que está recibiendo. Pero la Biblia es clara en lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Mire lo que dice. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Y eso es lo que usted ve, esas son las características claras de estas personas que se autoproclaman místicamente apóstoles. ¿Por qué? Porque no han entendido la visión de lo que... Mauricio, dime. Se me quedó algo en el tintero muy importante. El problema no es la palabra apóstol o que alguien se autoproclame apóstol. El tema es que cuando ellos dicen que son apóstoles, se quieren asemejar a los apóstoles llamados por Jesucristo directamente. Ese es el tema. Porque hasta Bernabé fue apóstol, fue un enviado de Pablo incluso. Entonces, la palabra apóstol no es el problema. Y claro, el problema es con qué intención lo quieren poner. Exacto. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, tenemos que pensar y analizar una cosa también, que en los cielos hay una jerarquía. El Hijo está sujeto al Padre y luego están arcángeles, serafines y querubines. Y entonces hay una jerarquía también en los cielos. Ahora bien, esa jerarquía que hay en los cielos, en el mundo celestial, también existe en la tierra, con los llamados apóstoles. Pero el problema no es que sea uno apóstol o no sea apóstol. El problema es cómo uno demuestra su apostolado, como bien dijo Ricardo. Si un apóstol no es amoroso y tiene cariño
y no va en busca solamente del dinero y de aprovecharse de la gente y colgarse medallitas porque me llamo apóstol o me autoproclamo apóstol, ahí es donde viene realmente el problema. Ahora, si un apóstol comparte con amor, con cariño y con comprensión y se le ve buena disposición, yo aplaudo a ese apóstol, por supuesto. Pero, Teddy, bueno, ahí concuerdo contigo un poco. Yo discrepo mucho con Agustín, disculpa Agustín, lo que pasa, Agustín, yo creo que tú estás confundiéndote cuando tenían esos apóstoles autoridad sobre los demonios o sobre los espíritus de enfermedad, que es otra cosa. Yo digo no, Jesús dijo claramente que en los gobernantes se señorean de las naciones o de los pueblos y de las personas, pero mi reino no será así. Ese texto está explícitamente dicho, es explícito, no será así. El que quiera ser grande, el que quiera ser líder, el que quiera ser servidor, se tiene que distribuir a los demás en servicio. De hecho, el segundo ser más poderoso del mundo le lavó los pies a los discípulos. Entonces, ¿qué autoridad me estás hablando? No, nada, no hay ninguna autoridad. Lo que hay son funciones diferentes, trabajos, ministerios diferentes. Eso sí hay, pero este rango jerárquico no hay. Los discípulos del siglo I que eligió el Señor Jesús estaban capacitados de forma diferente a los secundarios, a los que vinieron después y a los que supuestamente tenemos contemporáneos. Pero no hay ningún tipo de autoridad, ningún tipo. Yo concuerdo totalmente con esas palabras de Roberto. Mira, es que es el problema. Es que, de nuevo lo digo, cuando se trata de jerarquizar la iglesia, ahí ya no se salen de los parámetros bíblicos. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca dejó eso así. Mira, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y él mismo colocó el ejemplo, ¿no? De que una mano no es más importante que un pie, ni un pie más importante que el hígado, ni el hígado más importante que el corazón. No. Todo el cuerpo, todos los órganos del cuerpo se necesitan mutuamente para que la función del cuerpo. O sea, que el dedo no le puede decir al pie, yo soy más importante que tú. Ese es el ejemplo más palpable que Dios nos dio a través del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si somos el cuerpo de Cristo, ningún miembro del cuerpo de Cristo le puede decir al otro que es más importante. Y lo más tenaz es que la cabeza está unida al cuerpo. La cabeza, que es Cristo, está unida al cuerpo. O sea que la cabeza siempre va a ser el más importante y el de mayor importancia para el cuerpo de Cristo que somos nosotros, que somos iglesia. O sea que así es, Mauricio, así es. Ninguna persona en la tierra puede decir que es más que otra o que tiene mayor rango, mayor poder, mayor santidad. Lo que se le tenga en gana. Mira, lo que yo he visto una cosa, y también está ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué significa eso? Que pueden aparentar ser una paloma y pueden aparentar ser María Teresa de Calcuta y la Virgen María. No interesa. Pueden aparentar lo que sea, pero con sus hechos, al querer ser más que los demás, ahí ya negaron la eficacia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están negando. Mira. Dale, Roberto. Mira. De hecho hay un texto que me gusta mucho. Dice que nadie más tenga más alto concepto del que deba tener. Eso da a decir, y lo ilumina a nosotros para decir que había gente muy capacitada, ¿no? Había gente muy inteligente, había gente muy docta, mucho erudito, pero dice que no tenga un concepto más alto el que deba tener. Cuando nosotros decimos que son todos iguales, nos estamos reconociendo o ignorando las capacidades de algunos por sobre otros. Ojo con ese tema. No que es más importante que el otro, simplemente que algunos, obviamente, eran más eruditos que otros. De hecho, los apóstoles eran tildados como del vulgo. No sé si se han dado cuenta de eso. Pedro eran pescadores, su hermano igual. Entonces no era gente tan erudita, pero ellos estaban capacitados de una manera diferente. Entonces, yo entiendo a Agustín cuando nos habla aquí de un sistema que él aprendió, porque él viene, y no lo estoy diciendo de una manera peyorativa, de un sistema confesional. Yo también me tragué ese cuento, Agustín, de verdad. Y sabes que era patético. Yo estuve muchos años en la iglesia también.
y de repente veía que estos asientos que habían arriba, unos sillones especiales que están en el estrado, atrás del púlpito. No, es que esos son de las autoridades, ¿ah? De los pastores, los diáconos, de los profetas y todo eso. Y la Grey atrás, al último, ¿ah? Casi como una escoria. No. Eso lo ha creado lamentablemente la Iglesia Católica y sus hijas, que son toda esta rama que viene de ahí. Y ese es el problema, Agustín. Pero ante Dios somos todos iguales. Nadie tiene un grado más que otro. Solamente el poder gubernamental, porque obviamente tiene que haber un orden. Pero eso estamos hablando del ámbito gubernamental, no estamos hablando del reino de Dios, como dejó claramente el Señor Jesucristo. El que quiera ser grande, el que quiera ser líder, tiene que distribuirse a los demás en servicio. Eso sería. Mira, yo tengo algo importante que anotar ahí. Mira, eso es totalmente una realidad lo que has dicho. Es que nadie tiene que ser más que nadie. Como cuerpo de Cristo todos somos iguales. Y aún como seres humanos, no tenemos ni a los ángeles como mayor o como menor que nosotros. Y se los voy a probar ahí en Apocalipsis. El texto favorito por algunas personas, ¿no? Que dice que cuando se trató Juan de adorar a los pies del ángel, el ángel le dijo: no lo hagas, mira, no lo hagas. Soy consiervo tuyo y de los que guardan la palabra de Dios. Ahí pone la palabra adorar, pero es proscuneo. Proscuneo es rendirle reverencia a Dios. Pero mira, es importante ese texto. ¿Por qué? Porque ni aún los ángeles se creen tener mayor rango que un ser humano. Y ahora estos falsos apóstoles, que yo les llamo, que se creen prácticamente más que los demás, que solamente les faltan la aureola y las alas para volar, porque creen que el pueblo prácticamente no tiene el conocimiento necesario, se aprovechan de la fe de la gente y subyugan a los adeptos, a los nuevos convertidos, a las nuevas personas que están sedientas de la palabra. Una persona que está sedienta de la palabra de Dios va a escuchar a veces ciegamente al otro que se está creyendo más que los demás. Va a escucharlo ciegamente y no le va a decir nada. Y gracias a ese mal acto es que toman la piedad como fuente de ganancia, dice la Biblia, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y este es el problema que yo creo que estos tipos saben lo que hacen, o se les apoderó un espíritu inmundo, yo no sé qué es, pero en el cuerpo de Cristo nadie es más que otra persona. Es más, si una persona se cree, porque hay apóstoles que son misioneros, para mí su apóstol es un misionero, un enviado, eso es todo. Yo no estigmatizo esa palabra para nada. O sea, un misionero y que tiene un ministerio, que el ministerio de servicio, y si está en un servicio, esa otra persona que está recibiendo el servicio está en el mismo nivel que él. Lo que pasa es que esa persona está dándole los parámetros, el alimento espiritual, la leche espiritual, para que esa persona pueda crecer para salvación. Ahí está la recompensa y ahí está el privilegio de tener un ministerio. Yo creo en todos los ministerios. Mira, yo creo evangelista, pastor, maestro, ¿sí? Y apóstol también. O sea, yo creo en todos los ministerios. Y está el de profeta, yo los creo. Pero existen parámetros bíblicos para esos ministerios. Una persona que posee de verdad un ministerio lo tiene en humildad. No le está vociferando a todo el mundo. Yo soy un apóstol. Yo soy el gran apóstol que venía de Guatemala y milagros van a suceder. Una persona que no tiene de verdad un ministerio se reconoce en la humildad. Se reconoce cuando no lo dice. Mira, hay personas que tienen un apostolado y no lo profesan. Hay personas que son evangelistas y nadie los conoce. ¿Por qué? Porque no lo profesan abiertamente. Pero ¿sabes quién conoce a ese evangelista? Y a esa persona que tiene de verdad que de verdad es apóstol, es un misionero, de verdad es apóstol, o de verdad es pastor, de verdad es evangelista. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque esa persona no la está vociferando abiertamente a los cuatro vientos. Mira, es que yo soy el gran evangelista. No, y por su fruto, por eso Pablo lo dijo, ustedes son fruto y sello de mi apostolado, aunque a otros no lo crean. ¿Ves? Sabes, por los frutos y por la humildad, y Pablo era una persona humilde. Por su fruto los conoceréis. Exactamente. Es que, mira, exactamente, conocemos una persona, y la Biblia dice, por tus palabras seréis justificados. Mira, hay personas que tú los conoces, quién tiene y quién no tiene de Dios, por las palabras que salen de su boca.
Santiago lo dice, de una misma fuente no puede botar agua dulce o amarga. No, señor. Cuando yo veo una persona que está botando agua amarga de su boca y que está vociferando cosas que no son bíblicas, y de pronto me dice, no, que yo también, y hablando de la Biblia al mismo tiempo, no, es que eso es imposible. O bota agua dulce o bota agua amarga, pero no puedo botar las dos fuentes por una misma boca. Correcto. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora bien, ¿necesitamos hoy en día 12 apóstoles, al igual que en el tiempo de Cristo? Mi respuesta es sí. Sí, porque si no, no sería la iglesia de Cristo. Ahora bien, mira, nosotros por ejemplo tenemos 12 apóstoles que dirigen nuestra iglesia, pero no dirigen con la autoridad jerárquica, ni se autoproclaman a sí mismos apóstoles, ¿de acuerdo? Eso se hace bajo oración, como hacían antiguamente la iglesia primitiva, y bajo la imposición de manos. Si no, uno no llega a ser apóstol. Eso una. ¿En nuestra iglesia tenemos 12 apóstoles? Sí, pero ninguno cobra ni 5 pesetas, ni 5 pesos por el desempeño que hace dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque mira, ni el profeta por ejemplo que dirige nuestra iglesia hoy en día, era cirujano, fue el inventor del marcapasos. Entonces él vive de su sueldo ya como jubilado y como cirujano. Los 12 que hay operativos viven de sus trabajos, o sea, de su jubilación. Ya son gente mayor que cobran su jubilación, ellos no obtienen ninguna recompensa por dirigir la iglesia. Ahora bien, ¿cómo dirige la iglesia? Pues sería importante, por ejemplo, invitaros a ver alguna vez cuando hacen la conferencia general, que salen los 12 hablando y haciendo discursos, y veáis el mensaje que ellos dan, cómo lo dan, si son prepotentes, si no lo son, y si demuestran amor en sus palabras o no, o si demuestran estar dirigidos por Dios o no. Aquí está el tema. El tema está con que hay apóstoles hoy en día que profesan ser apóstoles para ya, digamos, ganar un dinero o robar a la congregación o ponerse por encima de la congregación. Ese es el problema. Ahora bien, en el tiempo de Cristo solamente hubieron 12 apóstoles, ¿de acuerdo? Y estaban autorizados con la autoridad de Cristo. Los demás no podían ser apóstoles, era imposible, no tenían esa autoridad. Los demás podían ser discípulos, ancianos, diáconos, presbíteros, podían ser cualquier cosa, pero no podían ser apóstoles, porque no tenían la autoridad para ser apóstol. Entonces, no debemos de confundir que el ser apóstol signifique aprovecharte de tu cargo como apóstol, inclusive en beneficiarte el bolsillo. Ahí está el problema. Ahora, si tú eres un apóstol como en mi iglesia, pero vives de tu jubilación por tu trabajo que has tenido en tu vida normal y corriente, no estás ganando dinero de la iglesia, no sacas ningún beneficio de la iglesia. Eso una. Dos, para catalogar realmente a los 12 que dirigen mi iglesia, hay que escuchar en la conferencia general los discursos que ellos dan, el mensaje que ellos dan y cómo dan el mensaje, para entonces catalogar si son o no apóstoles de Cristo. Paso palabra. Pero Teddy, Agustín, nosotros no estamos cuestionando el comportamiento de esos apóstoles. Lo que estamos cuestionando, primeramente, es el autoproclamarse apóstoles de Cristo. Eso es lo que estaba yo diciendo, Roberto, sí. Eso mismo. No, es que ¿por qué se autoproclaman a apóstoles llamados por Jesucristo? ¿Por qué? ¿Te refieres a mi iglesia, por ejemplo? Sí. Vale, yo ni sabía que tenían apóstoles. Escucha, porque vamos a ver, la iglesia, hubieron, ya lo he explicado antes, creo que no estabas tú presente. Hay 2 acontecimientos principales antes de la segunda venida de Cristo Jesús. El primero es la gran apostasía. Y la gran apostasía llegó cuando los apóstoles desaparecieron. Ahí se desapareció la autoridad dispuesta por Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, la segunda profecía, antes de la segunda venida, es la restauración de todas las cosas. Y restaurar es dejar algo como estaba en un principio. Algo se perdió en la iglesia, algo se perdió. Pero que volvemos a lo mismo, Agustín. Volvemos a lo mismo, Agustín. Yo entonces, escucha, no. Roberto, entonces para ti ¿qué significa la restauración? No, el cuestionamiento mío
es por qué ellos se autoproclaman apóstoles. No si tengan un comportamiento, posiblemente, digo yo, no los conozco bien, posiblemente tengan un comportamiento decoroso, puede que no sean aprovechadores. El tema es por qué ellos tienen una autoridad más que la Grey, por qué ellos tienen una autoridad en su título. Ese es el problema. Vale. No que se proclamen apóstoles. ¿Cómo se ganaron ese título? ¿Por qué? Si una persona me viene a decir, yo no soy mormón. Ese es el punto. ¿Por qué tienen más? Tú dejaste muy claro, Agustín, que hay autoridades. Para ti en esa congregación sí hay autoridades. Ya, dejémonos ahí. Yo puedo tener un referente espiritual que es muy diferente. Yo tuve amigos, grandes amigos, que eran muy estudiosos, fueron referentes míos. No digo padre espiritual, a mí no me gusta esa palabra padre espiritual, pero sí referentes, que me ayudaron mucho. Pero otra cosa es que él tenga una autoridad sobre mí. Eso es muy diferente. Yo creo que quedó claro. Es que tú quieres maquillar, y yo comprendo, Agustín. No. Yo creo que tú quieres maquillar a esos apóstoles. Tratar Roberto, de pintarlos bonitos y que no son perdón, Agustín, déjame terminar. Que no quiere. Vale. Mira, es que tú estás maquillando ese título que tienen esos apóstoles en tu iglesia diciendo que no son abusadores, que no piden dinero, que ellos son autónomos. Entonces, el problema acá no es que nosotros estemos hablando mal de ese tipo de apóstoles que tienen en tu congregación mormona. El tema es por qué, quién les dijo a ellos que se podrían autoproclamar apóstoles. Vale, pues ahí está el tema de la restauración. Si hubieras estudiado un poquito mi iglesia, sabrás que Pedro, Santiago y Juan impusieron las manos a Cole Smith para de nuevo traer la autoridad del sacerdocio. Atención, la autoridad del sacerdocio no significa que uno tenga más autoridad que otro, significa que hay una autoridad o una proclamación. ¿Por qué te ríes, Ricardo? No se te escucha, Ricardo, no se te escucha. No, nada, sino que aquí escuchando, pues, y bueno. No, normal, vamos a ver. Es que no podemos. Yo no sé de qué sacerdocio está hablando, Agustina. Yo no sé qué sacerdocio está hablando. Bueno, si estás hablando del antiguo sacerdocio de los mormones, de Leví, no debemos el tema, porque si no entraríamos en el debate con referente a lo de los mormones, porque sabemos lo de la cuestión del. Porque según los mormones enseñan que Joseph Smith, supuestamente creo que fueron. ¿Quién fue que le puso las manos a Joseph Smith? Según ustedes, el apóstol Pedro. Pedro, Santiago y Juan. Ajá, supuestamente ellos tres descendieron y le pusieron las manos a ellos, pero eso es otro tema, o sea, claro, mira, para no desviarnos. O sea, el tema en sí, lo que estamos hablando es si el ministerio apostólico sigue estando vigente junto con los otros 4 ministerios, para no entrar en... Sí, porque si no los vamos a desviar a porque un ya, tema. Yo creo que ya Agustín sabe, por lo menos Angus sabe que todo... vamos a caer en sincretismo. Exacto. Y ya Angus sabe que nosotros, por lo menos yo, y me imagino que Mauricio y Roberto, o sea, obviamente no creemos eso, que pasó eso con Joseph Smith. Entonces, para no entrar en... Sí, pero quiero dejar algo en el tintero, muy corto. Agustín habló del sacerdocio. No creo que se esté refiriendo al sacerdocio que había en Israel, porque ahí sí había una autoridad, un tipo mesianismo del lado del sacerdocio, que era de la tribu de Leví, que ya no corresponde. ¿Por qué? Porque no hay templo. ¿Estamos? No creo que estés confundiendo ese tipo de sacerdocio, Agustín. Hablaremos sobre el sacerdocio en otro momento. Claro. Ya, pero lo vamos a dejar en el tintero. Claro. Mira, Teddy, yo respeto a ti, te quiero mucho como persona. Y tú sabes que como persona para mí tienes todo mi apoyo, respaldo, amistad. La verdad, o sea, yo no soy mormón o santos de los últimos días. Y es que en eso tenemos un grande abismo doctrinal entre los mormones y lo que prácticamente la ortodoxia que tengo yo. O sea, es totalmente abismo. Pero, o sea, por eso no quiero que entremos en detalles, porque cuando tocamos el tema del apostolado, yo sé que van a haber aportes, ¿no? Aportes de parte de tu doctrina, y yo respeto, ¿no? Porque mira, si dicen que se apareció Pedro, yo no lo veo en la Biblia, pero yo respeto los puntos doctrinales de otras personas. O sea, yo en ese aspecto se entraría en un debate increíble en este momento. ¿Por qué? Porque
ya vemos 3 personas contra uno y esto sería injusto. No considero esto justo, ¿no? Solamente enfoquémonos, y en ti, Teddy, enfócate en el presente de lo que estamos viendo de las iglesias seculares, ¿no? Vale, vamos a hablar de las iglesias evangélicas en este caso, por ejemplo, ¿no? Exacto. Los autoproclamadores de apóstoles del Cordero, porque los apóstoles vale. Pues hasta ahí estamos bien. En esa ortodoxia, a este punto estamos bien. Entonces, el problema es que ahora muchas personas se creen apóstoles del Cordero, que solamente, pues, yo en la Biblia veo 12, y los demás son apóstoles prácticamente y equitativamente a ser un misionero, un enviado, apóstolos. Entonces, para mí, las personas que están cogiendo ese título lo están cogiendo con un sinónimo o con una intención de jerarquizar a un grupo de personas. Son títulos o epítetos que lo están tomando intencionalmente. Correcto. De tener un rango y creerse más que otros. Que hasta ese punto yo creo que hasta ese punto estamos en una concordancia. Sí, totalmente de acuerdo. Porque si nos vamos, tanto Roberto, tanto Ricardo, si nos vamos en contra de la imposición de manos, de trasplazo de sacerdocio, entonces ahí sí nos desviamos del tema y entramos en un abismo doctrinal increíble y se formaría un debate, pero la intención es una charla. Mira, correcto, vale. Sí, hablemos de los apóstoles, que hay. Hablemos de los apóstoles que hay en diferentes iglesias evangélicas que se autoproclaman apóstoles y que estamos viendo, por desgracia, que roban a las personas, que abusan de autoridad y que están haciendo las cosas no propias para ser un apóstol, supuestamente. ¿Vale? Es que, Agustín, va a ser lo mismo, porque tú estabas hablando de tu congregación y ahora pasamos a otra congregación. Entonces, no, mejor es generalizar y ver sin arbitrariedad el tema. Claro, el tema en sí, como vuelvo y repito, el tema en sí es ver si el ministerio apostólico está vigente o no. En conclusión, porque creo que ya todos dimos buenos aportes sobre esto. Bueno, si alguien tiene algo que más dar, bueno, sería excelente. Pero en conclusión, o sea, sí creemos que existe el ministerio apostólico, sigue vigente junto con los otros 4 ministerios. El problema es que no es un ministerio, no son ministerios para, en este caso, como algo jerárquico, como dice Mauricio, o sea, de imponer, entonces porque yo soy mayor que tú, porque soy apóstol, porque soy pastor, porque soy profeta, porque no. O sea, el ministerio, los 5 ministerios están en la iglesia para servir a la iglesia, en este caso es enseñar a la iglesia para perfeccionarla para el cuerpo de Cristo. O sea, para eso son los 5 ministerios y siguen vigentes, pero no como hacen en la mayoría de las iglesias, en la mayoría de las congregaciones, porque no sabemos que hay falsos ministros. Inclusive le voy a compartir un pasaje bíblico que, por cierto, creo que antier lo hablé con Mauricio, pues es en 2 de Pedro 2. Dice que en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, ¿ves? Pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios, sin serlo. Ellos le darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Por eso cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como estos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Y por culpa de ellos la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Y estos falsos, mira lo que dice aquí, y estos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvará de este castigo. Esa es la versión traducción del lenguaje actual. Me gusta mucho cómo esa versión lo traduce, porque es muy claro y es así, lastimosamente. Sí. Así como hay falsos ministros de Dios, así como hay verdaderos ministros de Dios, hay falsos ministros de Dios, y por eso los apóstoles no los advierten. ¿Y cuál es una de las características para tú conocer si son falsos ministros? Es eso. ¿Ve? Enseñarán mentiras y ganarán dinero enseñándolas. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, yo creo que en un 80 o un 90%, porque yo pienso que la iglesia de Cristo como tal, la verdadera iglesia, está muy niña todavía, sí, por tantas falsas religiones que hay y tantas mentiras que se están enseñando. Y parece que hay mucho apostolado ahí, ¿eh? Exacto. Entonces, ¿cuál es una de las características esas? Cuando tú empiezas a ver que te están hablando de plata, de dinero, por lo menos Guillermo Maldonado cuando decía que para tú poder para tú poder bendecir a una persona, tienes que ser bendecido, o sea, tienes que tener plata, tienes que tener dinero. Entonces, ¿dónde vemos al apóstol Pedro cuando le dijo, no tengo ni oro ni plata, de lo que tengo te doy, levántate y camina? Entonces, o sea, son doctrinas
que se envasan, o sea, son apóstoles o sea, son fraudulentos, como lo dice la palabra, son lobos rapaces. Entonces, esas son una de las características para tú saber cuando es alguien que de verdad es de Dios o no es de Dios. Entonces, en este caso, podemos ver de que no son de Dios la gran parte o gran mayoría de los que se dicen ser apóstoles. Porque cuando tú, fíjate, cuando tú hablas Ricardo, con ellos, tú escuchas sus enseñanzas, siempre es envasada en eso, en el y dinero, fíjate, Ricardo, hay algo curioso, ¿vale? Y yo conocí una iglesia hace como 7, 8 años, aquí cerca de mi casa. Se llama la iglesia Redimida del Cordero de Dios, algo así. Era una iglesia brasileña que abrió una sede cerca de mi casa, a 4 o 5 calles de mi casa. Y lamentablemente fue la policía y los detuvo. De hecho, están todavía aquí en prisión en España, porque hicieron un desfalco totalmente, robaron a todos los miembros, se quedaron propiedades. O sea, les llegaron a comer la cabeza hasta tal punto que les quitaron hasta pisos, negocios, todo, absolutamente todo. Yo me quedé, hombre, me enteré porque lo tengo a 5 calles de mi casa y vi la policía cómo precintó el local y cómo lo precintó todo. O sea, quitaron todo el dinero de los 200 y pico fieles que había. No solamente eso, les hicieron firmar documentación, se quedaron los pisos, las plantas bajas, las herencias, se lo quedaron todo. Hasta que hubo familiares que pusieron denuncias y finalmente están encarcelados. O sea, hasta este punto estamos llegando. Ese es el problema. Es que, Agustín, es que la Biblia es clara. La Biblia, como te dije el texto hace días, ¿no, Ricardo? Habacuc 2:4. He aquí, dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Cuando usted quiere identificar a una persona que no tiene de Dios, que aparenta tener piedad, pero no tiene nada de Dios, el orgullo. El orgullo es uno de los aspectos más fundamentales, pues sí, el aspecto primordial de una persona que aparenta ser lo que no es. Es el orgullo. Jesucristo no dijo, mire lo que Jesucristo nunca le dijo a los discípulos, aprended de mí que soy el que más hago milagros, aprended de mí que yo camino sobre el agua, aprended de mí que yo hago tal cosa, que resucito muertos. No. Él les dijo a los discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Esa es la enseñanza primaria del evangelio, la mansedumbre y la humildad. Cuando yo veo una persona que no tiene esas dos características, yo de una yo lo identifico. Puede que predique muy lindo, que se sepa la Biblia de tapa a tapa y que debata con el quien sea, a mí no me interesa. Pero hay dos aspectos que reconoces tú a un hijo de Dios, la humildad y la mansedumbre. Entonces, si una persona no tiene esos dos aspectos, o sea, tú puedes escucharlo, discernir lo que es, tomar lo bueno si quieres. Como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, ¿no? Tomar lo bueno. Pero tú ya sabes dentro de ti que esa persona no está viviendo los parámetros bíblicos, o sea, porque no es orgulloso. Y la Biblia lo dice, Habacuc 2:4. He aquí cuya alma no es recta, se enorgullece. Eso es verídico. Eso es verídico. Y eso es lo que yo he visto en muchos ministerios. Y como dice Roberto tiene razón, hay que generalizar. No hay que hablar de una iglesia en particular, que sea protestante, evangélica, católica, la que sea. O sea, puede ser la iglesia que sea, pero esos principios son para todos los seres humanos. De hecho, para todos. Sí. De hecho, Mauricio, muchas veces nosotros pensamos que el abuso de esta gente solamente es por dinero, no es así. Mire, fijémonos estas cartas a Timoteo, segunda de Timoteo y tanto en segunda de Pedro, cuando habla de estos falsos ministros, lo hacen también por vanagloria, no solamente por temas de plata, porque esta gente de tener en la grey súbditos, ellos los manipulan como quieren. Los manipulan como quieren y lo asustan, les levantan el ánimo y ellos se creen los reyes. Ese es el tema. Entonces, aquí, el problema no es que haya apóstoles, porque ya vimos que la palabra apóstol es un enviado a una misión, un misionero. No tiene una connotación mística ni de una unción especial, nada, simplemente es un trabajo, es ser súbdito, Claro, es un ser servicio. una persona que está, es un servicio. Yo esto lo sintetizaría como ser un enviado del Señor, o a crecer el ministerio, el reino, el avance del reino de Dios. Es un subordinado en el fondo.
aquí a la obra de Dios, a Cristo, pero no tiene una connotación mística y nada de eso. ¿Cuál es el tema acá? Yo tengo 3 puntos que son divergentes con Agustín, o por lo menos voy a generalizar. Uno, ¿por qué se autodenominan apóstoles llamados por el Señor Jesús? Es una. Segundo, ¿por qué se creen con una autoridad? Aunque no estoy criticando o no estoy diferiendo en que no tengan un buen comportamiento, ¿eh? Porque muchos de estos apóstoles a lo mejor no abusan verbalmente de las personas, pero ya del hecho de decir que ellos son autoridades del otro, ya a mí me parece un abuso intelectual. ¿Mm? Entonces, esas son las divergencias más que tengo, no que alguien se autoproclame o se diga que es apóstol, porque apóstol simplemente es un enviado, un misionero, que sigue el patrón de lo que es el cristianismo, de evangelizar, simplemente. Así que paso palabra. Mira, yo quiero ligeramente, solamente complementar lo que has dicho. Eso está en Filipenses 2.3. Lo que has dicho está en Filipenses 2.3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Entonces, ¿qué significa ese versículo? Que hay personas, como dices tú, no lo hacen por dinero. Hay personas que son tan engañadas a sí mismos, se engañan tanto a sí mismos, que ya no lo hacen ni por dinero, sino que lo hacen por contienda y vanagloria. Y los he conocido en cantidad. Sí. Los he conocido en cantidades. Se le infla el pecho. Que les gusta, ¿no? Y es un patrón de conducta. Mira, eso es algo cognitivo, es un patrón de conducta y es algo que creció ya con ellos. ¿Por qué? Porque eso ahí hay que emplear un poquito la psicología, ¿no? De pronto, cuando eran muy jóvenes, sufrieron un bullying, de pronto tenían hermanas que eran muy estrictas o un padre que era abusivo. Entonces, ellos, al tratar de escapar de esos pensamientos, de esas vivencias del pasado, tratan como de experimentarlo y explotarlo, ¿no? Hacia otros, como eso se llama, bueno, en español se me olvida la palabra, pero entonces tratan como de proyectarlo, su vida, esa vida negativa que vivió en el pasado, tratan como de proyectarlo a los demás para sentirse bien consigo mismos. Por eso es que el dinero ya no les llama la atención. Lo que ellos quieren es sentirse internamente bien, y a veces es algo que es del subconsciente. Y a veces ni ellos mismos detallan lo mal que están y la vanagloria en la que están cayendo. Ellos ni mismos, porque yo he hablado con ellos y yo les he dicho, wow, es que usted no es el mandamás de esta grey. Aquí la cabeza es Jesucristo y punto. Usted es cuerpo, no es cuerpo de Cristo. Claro, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, si sabe el versículo, pues aplíquelo. Usted es el cuerpo de Cristo. Si usted posiblemente sea hasta un pulmón, y el pulmón no le va a decir a la cabeza, mira, yo soy más importante que tú. No, la cabeza sigue siendo el más importante, que es Cristo, punto final. Si usted es cuerpo de Cristo y si usted es un pulmón, ¿para qué le dice al corazón que es más importante usted que el corazón? O que un pie, o que el dedo del pie, porque hasta el más pequeño, el dedo del pie es funcional y es importante dentro del cuerpo. A esa persona que está limpiando la silla, que le ha mandado a limpiar la silla, porque yo he visto que hasta los zapatos se los quitan después de que predica, porque supuestamente es el gran apóstol. No, le quitan los zapatos, le limpian la silla, le lavan el carro, y digo, wow, o sea que ya ese es su sirviente, ese es tu esclavo. Yo pensé que nosotros éramos esclavos de Cristo, porque es lo que dice la Biblia. Y es más, ese contexto de esclavos de Cristo no es el mismo contexto que lo utilizaban los israelitas en el Antiguo Testamento, sino que ese esclavo que ya es un servicio, ¿no? En el tiempo de Jesucristo hay 2 clases de esclavos, ¿no? Hay un esclavo que sí era impuesto, bueno, este es otro tema, ¿no? Pero había otro tipo de sirviente que le decían esclavo, que ofrecía un servicio. Pero entonces nosotros ahora servimos a la cabeza. El cuerpo obedece los mandatos que envía la cabeza en un cuerpo. Proyectémoslos como el cuerpo humano. Así es, Mauricio. Las señales dentro del cuerpo. Y nosotros, prácticamente, el cuerpo es el que obedece las conexiones neuróticas de la cabeza, del cerebro. Eso es un punto importante, Mauricio, lo que tú estás diciendo, y es así. Y eso es lo que no ven estas personas, que, por lo menos los que se autoproclaman. Y la palabra enseña eso, o sea, somos el cuerpo de Cristo, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. O sea, no hay nadie mayor que otro. Simplemente que otros sirven, o sea, tienen, como quien dice, ese don. ¿Ves? Que no todos lo tienen. Entonces voy a compartir ese pasaje
Eso aparece en 1 Corintios 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, algo sabéis, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, ¿ves? Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, como dice, le ha dado manifestación el Espíritu para provecho. ¿Ves? Y habla de los ministerios. Pues para otra lado, y mira lo que sigue diciendo en el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tienes muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, ahí está. O sea, no podemos ver los ministerios como una autoridad, o sea, como algo jerárquico, sino como un servicio, simplemente, un servicio a los hermanos, para perfeccionar, como dice, el cuerpo de Cristo. Bueno, paso palabra. Bueno, pero es que lo importante, es fundamental. Y ese versículo de 1 Corintios 12, pues es que lo pone los puntos sobre las is. En cualquier situación o cualquier falso apóstol o profeta, o pues, es que hay gente que se cree que, mira, es que es algo increíble. Hay gente que se cree apóstol y a la esposa la nombran profeta. Y ya cuando llega a una congregación, pues la gente se queda sorprendida. Uy, llegó el apóstol. Uy, llegó la profeta. Mejor dicho, ¿llegó quién? ¿Llegó Dios o qué? O sea, ¿qué llegó la Virgen María o qué? Entonces digo una cosa, eso es algo increíble. Eso es algo que eso es algo de pelos, mejor dicho. Yo me quedo sorprendido. Pero eso es lo que ya estaba profetizado en la escritura, ¿no? Que algunos vendrían unos hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos. Entonces, son personas que solamente no les importa la grey, no les importa el rebaño, solamente les importa su imagen y el dinero. Y como dice Roberto, a veces ni el dinero lo ponen a un lado y ya es la propia imagen. Entonces se vuelven prácticamente ídolos. Entonces yo le digo a toda persona que sigue a otra ciegamente es un idólatra. Y los idólatras van a pagar el agua de fuego. Entonces, no, y ponen, Mauricio, y ponen el dinero a un lado, porque ellos ya lo adiestraron a la gente, a la grey, de que tienen que diezmar. Entonces muchas veces no van a querer ser majaderos, ¿no? Entonces la gente ya sabe su función, para qué fueron adoctrinados, para que entreguen su diezmo. Entonces el tipo ya lo va a hacer por orgullo, porque le crezca el pecho hasta el cielo, que se le inflame el pecho. Entonces ellos también saborean eso, de ser autoridades ante otros. Entonces, el tema no es que se autoproclamen apóstoles, el tema es que digan que los nombró el Señor Jesús a ellos, de la misma forma que nombraron a los 12 apóstoles cercanos a Jesús. Claro, ese es el problema. Inclusive aquí lo ¿Y dice, por qué quieren ellos decir que los nombró Jesús? 11. Porque ahí tienen esa autoridad, pero no resucitan a nadie, no hacen milagros, no sanan a nadie, simplemente se están aprovechando de la gente, así de claro, aunque tengan un comportamiento correcto y casi de un santo. No. El tema ahí está muy claro. Esa gente se aprovecha intelectualmente de ellos o de una manera para lucrar. Simple. Bueno, eso es lo que dice Roberto, lo podemos leer en 2 Corintios 11:13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Por eso dice, ¿ves? Un ministro de justicia, ¿ves? O sea, esas son las características de un verdadero ministro, ¿ves? Una persona justa, una persona que ame el cuerpo de Cristo. Dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces aquí podemos ver claramente que lastimosamente la gran mayoría de estos que se autollaman apóstoles sencillamente no aman la obra de Dios. Simplemente están, como dice Roberto, para decir que son autoridad o que son más que otros, o sencillamente para hacerse ricos
o para poder vanagloriarse. Bueno, pues yo soy apóstol, llegó el apóstol, llegó el, ¿entiendes? No tienen Di- eh, esa imagen que nos mostró el Señor de ser servidores y Sí, amar sí, y tener ese corazón, está pues. muy claro, Ricardo, lo que dice. O sea, el problema no son que hayan apóstoles secundarios. Por ejemplo, Bernabé sí era un apóstol. No hay ningún problema, no era un apóstol, no era un enviado falso. El problema es que Bernabé nos dijo, no hay una carta donde dijo que él fue enviado directamente por el Señor Jesús. Y esta gente de ahora sí dice eso. Y menos un comportamiento altivo que el que tienen las personas ahora. Así es. Eso de decir que son autoridades. Bueno, yo creo que ya podemos terminar. Yo me voy Sí, a sí. yo me voy a retirar ya, porque aquí es la Sí, no, una y ya vamos a media de la terminar. es la 1:30 de la mañana y estoy sin cenar. O sea, No, ya imagínate. vamos a terminar. Yo creo que el punto estuvo claro. Sabemos que el ministerio apostólico sigue vigente. No es como dicen otras personas que no. Y bueno, ponen sus argumentos. Y sabemos que no. Porque hubieron otros apóstoles que no fueron llamados directamente por Jesucristo. Y ahí, bueno, ahí los nombré. Bueno, todos los creo que los nombramos. Timoteo fue uno. Jacobo. Matías, Bernabé. Matías, tuvieron también otro que Pablo mencionó Silas, aquí. Timoteo. Ajá, exacto. Afrodito también fue uno. ¿Quién más? Bueno, hubieron varios, hubieron muchísimos. Es que Y toda persona que es un misionero es un apóstol. exacto, entonces ahí podemos ver claramente que los 5 ministerios, en conclusión, siguen vigentes, pero en el sentido de ser servidores, no como un rango jerárquico. No, porque yo soy ministerio, bueno, tú tienes que hacer lo que yo te digo y si no lo haces, bueno, no. O sea, es algo, un servicio, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Entonces, esa sería yo creo que la conclusión de esta transmisión. Sí están vigentes los 5 ministerios. No sé si alguien quiere agregar algo. Sí, lo único que yo quisiera agregar es que la Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea que la base de nuestra fe es la palabra de Dios, pero si llega otra persona que va a poner otro fundamento que no está escrito, como por creer es un apóstol o creer es el apóstol de Cordero, lo que sea. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y la humildad no fingida, ¿no? Porque hay una humildad que se finge y esa es la más peligrosa. La verdadera humildad, la persona que no dice, mira, yo soy humilde, no, la humildad no se dice, la humildad se hace, se expresa, se siente, o sea, se vive, o sea, tú lo puedes ver en una persona. Una persona que no es humilde no anda diciendo a todo el mundo, mira, yo soy buen predicador, yo soy humilde, no. La Biblia dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. O sea, que una persona cuando no autoproclama su propia justicia, entonces está empezando a caminar en humildad. ¿Por qué? Porque no está autoproclamándose algo que posiblemente lo es, ¿no? O no lo es. Pero una persona que tú conoces a alguien, cuando sabe cuando sabe expresar de lo que hay en su interior, porque la abundancia del corazón es lo que habla nuestra boca, o sea, de nuestra boca, perdón, la abundancia de nuestro corazón. Entonces, de lo que uno posee, lo que uno tiene es lo que nosotros podemos dar a los demás, ¿no? Y como Jesucristo mismo lo dijo, las palabras... Yo creo que el asunto quedó muy claro, se dieron la argumentación correspondiente, los hermanos pusieron los textos que eran adecuados, y está claro, el fundamento de la iglesia solamente se pone una vez, fueron los 12 apóstoles. Apóstoles secundarios tampoco son falsos, pero en el sentido de apostolado de servicio, como se ha dicho, claramente, no un sentido de tener de esta, ¿cómo pudiéramos decir? Esta autoridad sobre los demás, con una unción especial, como un título jerárquico sobre otro. No, el que quiera ser apóstol, allá de ellos, pero que sea en un sentido de servicio, de distribuirse a los demás. Pero no venir con esas mentiras de que ellos fueron proclamados, llamados directamente del Señor Jesús, porque yo también he escuchado eso, señores. Y tampoco manipular a la gente, simplemente servir. Si ellos quieren ser apóstoles, no hay problema, no hay ningún problema. El tema es que lo hagan en el sentido de ser un misionero, llevar las buenas nuevas del reino de Dios. Eso así, y el tema no es tan complicado.
Lo que pasa es que la gente se está aprovechando de esto, cuando no entienden el contexto histórico, cultural y religioso de la época. Así que eso serían mis palabras para sintetizar este tema y ir finalizando. No sé, ustedes. Y listo, sí, listo. Así mismo es, Roberto. Y bueno, es así. Y obviamente, alguien que sea un verdadero apóstol nunca va a poner otro fundamento. O sea, siempre el fundamento va a ser sobre el mismo fundamento que se colocó ya, que lo colocó el Señor Jesucristo, que colocaron los apóstoles. Nunca va a ser un fundamento nuevo, porque otra de las características de los falsos apóstoles es que quieren poner otro fundamento. O sea, algo que no tiene nada que ver con la Biblia muchas veces. Entonces, bueno, creo que ya estamos claros en este tema. No sé si alguien quiere añadir algo más, bueno, para despedir esta transmisión. Yo nada, decir que ha sido una velada interesante, que hemos compartido todos un poquito, que lo hemos pasado bastante bien, aunque estoy por cenar y ya tengo ganas de cenar. Pero bueno, ha sido importante poder compartir con vosotros y espero que haya mucho más veladas como esta para poder compartir. Os mando un abrazo a todos, que os quiero mucho, ya lo sabéis. ¿Vale? Dale, saludos, Angus. Saludos a los conejitos, vale, que se mejoren. Gracias, me hace falta. Mira, de aquí una hora me toca el medicamento de 3, no de 1, no de 3 ya. Voy loco, con la papilla y con todo, voy loco. Entre mi mujer y yo, pero bueno, gracias, Ricardo. Saludos. Bueno, Mauricio, No, mensaje de despedida. Gracia y paz a todos los creyentes y Dios les bendiga a los que no conocen el Evangelio. Igualmente, Mauricio, bendiciones. Igualmente, Roberto, bendiciones también para ti. Amén, amén. Gracias, paz a todos. Bueno, espero Bueno, que yo también, sean claras las yo dudas. también me despido de todo ahí, de Mauricio, Ricardo, Agustín. Y Agustín, no creo que te haya sentido aquí No, que no, he querido no, sé, para nada, no te agredir a preocupes. tu congregación y nada. Simplemente No, estoy no, dando no. mis aportaciones y un punto de vista, ¿sí? Y Claro, no, otro y día- eres se dé libre, esta eres libre. instancia porque con Otro día, respeto, si quieres, Robert, con respeto tú- pudimos ir a analizar los temas. Claro, claro. Otro día, Angus, si tú quieres, bueno, puedes invitar a un amigo mormón tuyo y podemos hacer un debate, claro, con respeto, con referente a esos Claro, puntos, claro, pues. claro, bien, Si bien. tú quisieras, pues. No hay problema. Puedo hablar con Sí. Santiago Lázaro, eres muy bueno. Claro, Tienes podemos toda hacer un debate y en, Vale. ¿sabes? en armonía, en paz y con respeto. Sí, pues, por sobre supuesto, esos por temas. supuesto. Santiago tengo Lázaro es ningún muy problema. bueno. Santiago Lázaro es muy bueno para hacer un debate. Bueno, listo, pues, hermano. Y Gracias para todos. se va a necesitar un moderador, sí. Sí, claro. Bueno, feliz noche a todos, que la pasen bien. Bueno, Igualmente. estamos en contacto, pues. Estamos finalizando la Bendiciones. transmisión de esta noche. Chao. Cuidaros mucho.